Amados hermanos, agradecemos al Señor el privilegio de compartir nuestra materia de introducción a los sistemas de interpretación profética y estamos ya en la hora 6 de nuestro curso. El título es Dios como juez. En esta ocasión tenemos una tarea. Recordamos que nuestras tareas son breves, una cuartilla, una hoja tamaño carta es suficiente, y el título es Defina a Dios como juez. Entonces usted puede buscar versículos o libros de consulta, o con el material que se acaba de enviar podemos tomar como base para sacar este resumen de breve de Dios como juez. Vamos a ver entonces el contexto que tenemos ya en nuestras manos. Punto 1, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos la etimología. La palabra mishpat hebrea es utilizada para describir el concepto de juicio. Entonces, cuando a Dios se le enfoca mucho en el Antiguo Testamento como juez, se usa esta palabra, mishpat, y significa el concepto del juicio, o sea, describe el evento de juzgar. Vamos a ver algunos versículos ahí que tenemos en el contexto temático, y el punto 1 es Génesis 18:25, que dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Recordamos que es la intercesión de Abraham por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra, y bueno, Dios iba a destruir esas ciudades como un juicio para esa condenación de pecado, pero Abraham empieza a pedir misericordia sobre su sobrino Lot. Abraham consideraba que su sobrino era justo en ese punto. Punto 2 es Éxodo 12:12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Encontramos entonces ahora con Moisés en el juicio sobre Egipto para que dejara ir a los judíos a la tierra de Canaán. Dios dice que va a ejecutar sus juicios. En este caso iban a herir los primogénitos en esa tierra de Egipto, y bueno, es una parte del juicio. Dice: voy a ejecutar mis juicios en los dioses de Egipto, yo Jehová. Recordamos que las 10 plagas, los egipcios en la idolatría tenían como dioses a todos esos fenómenos y circunstancias que fueron uno por uno derrotados por el poder del Dios, que es eterno, que no es un ídolo, y definitivamente fueron juicios para esa nación. Punto 3, primero de Crónicas 16:14, dice: Jehová es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Esta frase la dijo el rey David en ese contexto de primero de Crónicas, y dice que Dios es nuestro Dios, el Señor es nuestro, para nosotros como nuestro Dios. Dice: sus juicios están en toda la tierra. Entonces, el reconocer a Dios como la divinidad que nosotros adoramos, también reconocemos que su juicio está en toda la tierra. No nada más en nuestra vida como creyentes, sino sobre toda la tierra. Él es el dueño, más aún en el universo Él es el dueño de todo y ejecuta sus juicios. Punto 4, Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Nuevamente, David, tenemos aquí 5 contextos donde David es el que habla en este Salmo 7 y dice: Dios es un juez justo. Entonces define de una manera tácita ese carácter santo del Señor. El único juez perfectamente justo es Dios, porque es santo. Dice: está airado contra el impío todos los días. Entonces ahí recordamos que Dios va a juzgar el pecado de cada persona. Cada persona que está en la impiedad tiene que ser restaurada o arrepentirse para poder ser aprobada. Pero mientras mantenga su conducta de pecado, Dios tiene juicios para estas personas. Punto 5, Salmo 9:16 dice: Jehová se ha hecho conocer, en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Nuevamente es el rey David quien escribe este Salmo 9 y dice que Dios se da a conocer en el juicio que ejecutó. O sea, lo que Dios ejecuta como juez, que es perfecto, que es santo, que es algo inapelable e inalcanzable para nosotros, vemos quién es nuestro Dios. El único que es eterno, que tiene todo conocimiento, que es perfectamente justo, es Él, y por eso se hace conocer en la obra
de juzgar de una manera perfecta, de una manera muy por encima de los juicios que hacemos los hombres. Y dice que en sus manos fue enlazado el malo. Nuevamente David ahí está describiendo que el que se aparta de Dios, el que está en contra de las cosas de Dios, es el malo, el impío, va a ser enlazado, o sea, va a ser atrapado para ser juzgado. Punto 6, Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Un salmo más de David, donde está describiendo mucho, un salmo muy conocido al Señor como un temor perfectamente limpio, dice, o sea, la reverencia que le tenemos es perfectamente de santidad, porque es un juez santo, perfecto, no es dañado por las conductas de corrupción que tenemos los seres humanos o de injusticia. Dice entonces, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Además, entonces, ese carácter de juez es eterno. Dios va a permanecer con sus juicios, no cambian, sus juicios son definitivamente de santidad. Y dice, son verdad, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, hablando un hombre que conocía de Dios, este hombre tan especial, David, dice, los juicios todos son perfectamente justos. No hay ningún juicio de Dios que esté fuera de lo que es la perfecta justicia. Punto 7, Salmo 33:5 dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Es un salmo anónimo, el Salmo 33, pero está describiendo quién es Dios. Dice, ama justicia y juicio. Entonces Dios, como juez perfecto, ama, o sea, tiene como lo más importante la justicia y el juicio. Dios tiene un apego total, tiene una forma absolutamente justa de hacer las cosas porque ama la justicia y el juicio. Dios es totalmente distinto, por eso como los hombres no somos así en la santidad, tendríamos imperfecciones como jueces. De su misericordia está llena la tierra. Entonces este escritor, Salmo 33:5, está relacionando la justicia de Dios y su misericordia. Además de que es juez, tiene misericordia, acerca su corazón a la miseria de la gente y ama al que padece una necesidad y le quiere salvar y le quiere bendecir. Punto 8, Salmo 36:6 dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Nuevamente David está escribiendo Salmo 36 y dice que la justicia de Dios es como los montes. Hablamos que los montes son vistos como firmeza, como algo grande, inamovible y que tiene una definición en cualquier lugar donde se ve un monte. A veces habla así en el Antiguo Testamento de Dios como las características relacionadas con los montes, algo que es muy grande, que no se puede mover y que es perfecto. Y dice, y tus juicios abismo grande, o sea, es algo tan insondable para nosotros como el abismo. Lo que Dios juzga, lo que Él decide, lo que Él hace es tan excelente, tan superior a nosotros que no podemos entender a veces. Solamente por la misericordia de Dios podemos estar en esos juicios, pues como personas perdonadas en el Evangelio. Dice, al hombre y al animal conservas. Habla de Dios como el preservador. Recordamos que Dios no nada más es creador, sino preservador. Toda la tierra es preservada por Dios. El universo mismo es sustentado por Dios. Punto 9, Salmo 75:7 dice, mi Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Es un salmo de Asaf. Recordamos un levita, músico, cantor del tiempo de David, un poeta que habla mucho de la santidad con el Señor. Y en ese Salmo 75 dice, mi Dios es el juez. De una manera así totalmente singular, no es comparado Dios con nada en otros jueces, aunque en la tierra haya jueces que tengan algún lugar o por la cultura o por la nacionalidad una función de jueces, Dios es el juez absoluto, el único juez permanente y perfecto, y dice que tiene un carácter, a este humilla y a aquel enaltece. Entonces él verdaderamente puede ver quién requiere humillación, quién requiere castigo, juicio y a quién se le puede enaltecer o se le puede declarar en este caso inocente. Salmo 94:2 dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da pago a los soberbios. Aquí tenemos 3 salmos más anónimos, pero al estar hablando de cómo es Dios, dice aquí, engrandécete, oh juez de la tierra. Habla de que Dios debe ser engrandecido, alabado, que de verdad sea reconocido como juez. El juez perfecto debe ser reconocido. Y dice, da el pago a los soberbios. O sea, Dios va a juzgar la soberbia, que es un pecado que tenemos, que nos lleva a abusar o que nos lleva
a conductas que están más delante del Señor. Punto 11, Salmo 97:2 dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces habla así como de un contexto de este juez, nubes y oscuridad alrededor de él, habla de algo impactante. Las nubes y la oscuridad podrían causar incluso temor o alguna inseguridad en los hombres. Dice, entonces así esa inseguridad es resultado de que los hombres somos injustos, pero Dios es perfectamente justo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Este salmo describe entonces que la justicia y el juicio son el cimiento del trono. O sea, así donde se asienta el trono de Dios, donde se construye todo lo que es Dios, habla de justicia y juicio. Es el cimiento del trono de Dios. No hay forma de que haya error o de que haya alguna injusticia en esta perfecta forma de manejar las cosas de Dios. Salmo 111:7 también es anónimo. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Entonces relaciona con la creación y los mandamientos de Dios. Dice, todas las obras de sus manos son verdad y juicio. Todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho es verdad y juicio. No hay nada en su creación que sea mentira o que sea injusto. Entonces se está describiendo de una manera absoluta lo que Dios ha creado, se puede decir, es verdad y juicio. Toda la creación, veríamos en ella verdad y juicio. Dice, fieles son sus mandamientos. Habla entonces de que los mandamientos de Dios nos llevan a la verdad. Los mandamientos de Dios siempre estarán para bien y para bendición. Punto 13. Salmo 119:43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Entonces este escritor en el Salmo 119 dice, no quites de mi boca la palabra de verdad. Habla de una persona que se quiere consagrar, que quiere estar integrada a las cosas de Dios. Dice, en tus juicios espero. El Salmo 119, que es tan extenso, tiene una descripción de muchas de las cualidades de la justicia de Dios. Dice aquí, no quites de mi boca la palabra de verdad. Yo también, como persona que creo en Dios, tengo que hablar verdad. Si soy un hijo de Dios que es verdad y que es justo, también yo tengo que comportarme con verdad y con justicia. En mi dimensión, en mis propias capacidades o incapacidades, ahí Dios se va a manifestar porque Dios quiere que seamos justos como Él. Dice, en tus juicios espero, o sea, finalmente está en una actitud expectante, está esperando en el juicio del Señor. Punto 14 es Salmo 119:75. Tenemos varios versículos del Salmo 119. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces el escritor reconoce que los juicios de Dios son perfectamente justos. Ahora dice, conforme a tu fidelidad me afligiste, habla de cuando somos juzgados por Dios. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios descalifica nuestras conductas, nos aflige. Finalmente nos está llevando a una justicia, nos está disciplinando para que corrijamos el camino. Entonces este escritor reconoce absolutamente la perfecta justicia del Señor. Si fue realmente Esdras quien escribió este salmo, bueno, pues un hombre experto en la palabra que tiene un conocimiento de quién es Dios. Punto 15, Salmo 119:84 dice, ¿cuántos son los de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Entonces habla allí de que nosotros tenemos una vida corta realmente. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Aunque llegáramos a una edad en la vejez, sentimos que son pocos finalmente, ¿no? Porque no tenemos una comparación con la eternidad de Dios. Nuestra vida puede ser corta y dice, ¿y cuándo harás juicio a los que me persiguen? Entonces está hablando aquí de que Dios aplique justicia a los que persiguen a un justo. Entonces vemos ahí cómo nosotros podemos pedir que Dios juzgue a aquellos que están persiguiéndonos, a aquellos que están haciendo algo que está en contra de la perfecta santidad y justicia del Señor en nuestra vida. Punto 16, Salmo 119:108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Entonces en este salmo tan extenso, tan perfecto en su construcción, tan profundo, está rogando, dice, te ruego que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. O sea, dice que cuando nosotros hacemos un sacrificio de la boca, o sea, no los sacrificios de animales o ceremonias, cuando con nuestra boca alabamos al Señor, dice, yo te quiero agradar. Qué bello concepto, que queramos agradar a Dios con lo que decimos, que te sean agradables todos mis dichos. Yo te quisiera agradar con los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios, o sea, que yo pueda aprender. Fíjese qué importante es hablar justicia, qué importante es saber lo que es agradable al Señor, lo que es perfecto, porque eso nos lleva a aprender los juicios de Dios, según este versículo. Salmo 119:120 dice,
dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Entonces aquí hablamos de una persona que tiene una gran reverencia a Dios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. O sea, te tengo una gran reverencia porque sé que he pecado, sé que he fallado, sé que no soy perfecto y te pido que tú me perdones y me perfecciones. De tus juicios tengo miedo. Habla entonces de una persona consciente del juicio perfecto de Dios, no un creyente que piensa que no va a haber juicio o un creyente que puede abusar de la forma de vivir. Este es un creyente comprometido. Dice, yo me quiero comprometer, me quiero arrepentir de lo malo que he hecho, quiero poner a cuentas con Dios y quiero estar delante de Él. Punto 18, Salmo 119, 149 dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Entonces ahí está clamando, dice, óyeme conforme a tu misericordia, es como rogar que nos escuche. Nosotros como creyentes rogamos que el Señor nos escuche y dice allí, conforme a tu misericordia, escúchame porque tú eres misericordioso. Este juez es misericordioso, varias veces está manejando la justicia, la verdad y la misericordia. Así es nuestro Dios cuando juzga. Y dice, vivifícame conforme a tu juicio, o sea, nosotros tenemos vida por los juicios de Dios. Vivimos por los juicios de Dios porque podemos vivir en santidad. Podemos vencer nuestro pecado personal o proclamar la justicia a la gente que nos rodea y de esa manera podemos tener vida abundante. Punto 19 dice, Salmo 119, 175, viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. Entonces es muy cortito esta parte del Salmo, pero dice que mi alma viva y te alabe. O sea, mi alma se refiere a mí mismo, se refiere que yo quiero vivir y alabarte. Te ruego que me concedas vida para alabarte. Qué bendición tan grande que nosotros veamos la vida como una oportunidad para alabar al Señor. Que mientras vivimos, alabemos al Señor, dice, y tus juicios me ayuden. Entonces, ve que el juicio de Dios nos ayuda. Si vivimos en santidad, si estamos amando al Señor, los juicios de Dios van a ayudarnos para seguir adelante. Punto 20, Salmo 143, 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Un salmo de David. Este Salmo 143, 2 dice, un hombre entregado a Dios que conocemos, que alababa, como dice el rey David, dice, no me juzgues. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces entiende el pecado personal. Y se necesitaba del Antiguo Testamento las ceremonias, los sacrificios, para hacer ese sacrificio que agradara a Dios y que nos pusiera en paz y que nos ayudara a reflexionar en la santidad. En el Nuevo Testamento la obra es contundente, es grande. Jesús nos perdona, nos cambia. Y también le pedimos al Señor que no vayamos a vivir apartados de sus juicios. Dice punto 21, Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Entonces aquí Salomón habla de cómo a Dios le agrada más la justicia y la verdad en las personas que en un sacrificio, una ceremonia. Entonces esto profundiza mucho el concepto del Antiguo Testamento, porque algunos pueden llegar a pensar que con hacer un sacrificio bastaba. Pero dice, el sacrificio sustitutorio es didáctico, es profético hacia Jesús, pero a Dios le agrada más la justicia. Le agrada la justicia que cada quien hacemos. Entonces, hacer justicia y juicio no se refiere a Dios, sino a nosotros. Nosotros tenemos que hacer justicia y juicio en todo lo que hacemos, ser justos y aplicar el juicio o el mandamiento de Dios a nuestra forma de vida. Va a ser más agradable que hacer un sacrificio o una ceremonia vistosa como pasaba en el Antiguo Testamento. Punto 22, Proverbios 29-26 dice, muchos buscan el favor del príncipe, más de Jehová viene el que hace juicio a cada uno. Entonces también Salomón escribe esto, posiblemente porque fue príncipe de Israel, fue rey de Israel. Dice, entonces muchos buscan el favor del príncipe, hablando de la tendencia humana a pedir la ayuda de quien tiene poder político en ese momento para algún juicio, alguna situación personal, pero dice, más de Jehová viene el juicio a cada uno. O sea, no es el príncipe que está ahí humanamente quien va dando la justicia, es Dios. Del Señor viene el juicio a cada uno. Entonces no es conveniente que estemos buscando nada más la ayuda humana, sino que recordemos que el juicio viene de Dios. Y el juicio de Dios es perdonarnos en Cristo cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Punto 23, Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces aquí también Salomón escribe en el Eclesiastés, dice, Dios va a traer toda obra a juicio.
todo lo que hacemos va a ser juzgado. Porque a veces pensamos que si no nos ve alguien que nos conoce o llegamos a pensar que no nos ve Dios, finalmente todas las obras que hemos hecho, nuestros pecados, en este caso se refiere, van a ser traídos a juicio. Dios trae a juicio nuestro pecado, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, todo lo que se ha hecho, estando escondidos de la gente, ¿verdad? Así como no a la vista de la gente, todo lo que se trata de ocultar, Dios no puede permitir que pase como una injusticia. Todo va a ser traído a juicio. Isaías 1:27.24 dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Entonces este gran teólogo y poeta, este gran profeta Isaías dice que Sión, o sea, recordamos, es Jerusalén. Una forma de decir Jerusalén, Sión será rescatada con juicio. O sea, en Jerusalén va a ser aplicado el juicio de Dios. El rescate de Dios viene por su juicio. Y los convertidos de ella con justicia. O sea, también los judíos tenían que proceder con justicia delante de Dios. Punto 25, Isaías 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Entonces da varios títulos de Dios: juez, el que tiene juicio, legislador, el que hace las leyes, nuestro rey, el que nos gobierna, y Él nos salvará, nuestro Salvador. Entonces describe 4 áreas del carácter de Dios, no nada más como juez, sino como Salvador y el que hace misericordia con nosotros. Punto 26. Jeremías 4:12 dice: viento más vehemente que este vendrá, y ahora yo pronunciaré juicio contra ellos. Entonces Dios habla aquí de Judá, de cómo va a tratar con este pueblo para que tenga justicia, y dice: va a venir un viento muy vehemente, un viento así exagerado. Dice: y ahora no, yo pronunciaré mis juicios contra ellos. Dios va también a juzgar a Judá. Recordamos, los judíos tienen que ser juzgados por Dios. Es parte del tema de la escatología que estamos viendo, porque rechazaron al Mesías, no vivieron en santidad. Dice, punto 27, Jeremías 24: castígame, oh Jehová, con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Nuevamente describiendo el juicio a Judá. Aquí el profeta Jeremías, recordamos, un pueblo judío que estaba alejado de Dios, estaban cercanos al cautiverio con Babilonia, y dice aquí este gran poeta Jeremías: castígame, Señor, pero con tu juicio y no con furor. O sea, que si vas a disciplinarse con tu juicio perfecto y no con la ira que podrías tener, para que no me aniquiles. Reconoce que Dios es tan grande que nos podrá aniquilar. Dios no nos quiere aniquilar, quiere que tengamos vida, nos quiere bendecir, pero puede hacerlo si nosotros no nos arrepentimos y estamos lejos de su plan. Entonces viene Dios como juez para poder dar el castigo a cada quien, que cada quien merece. Dice punto 28, Jeremías 25:31: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque de Jehová viene el juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entonces, nuevamente, Jeremías, aquí tenemos 3 versículos de Jeremías que nos habla del Señor como el que va a hacer llegar su juicio a todas las naciones. O sea, no nada más a Israel o a la iglesia, todas las naciones van a ser juzgadas por el juicio de Dios. Dios es el rey, Dios es el autor de todo y puede juzgar de acuerdo a esa perfecta forma de ser, santo y pues infalible, ¿verdad? Dice, para toda carne, habla aquí de la humanidad. Es el juez de todas las personas, cuando dice juez de toda carne. Punto 29, Ezequiel 5:15 dice: y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones yo, Jehová, he hablado. También está hablando aquí en contra del juicio de los pueblos de Israel. Dice: serás oprobio y escarnio. Que finalmente el juicio viene perfectamente en su tiempo, perfectamente con santidad, y serás como espanto a las naciones. Cuando Dios juzgue y castigue el pecado del pueblo judío en este momento por rechazar el evangelio, dice: habrá indignación. Yo, Jehová, he hablado. O sea, Dios va a juzgar también a su pueblo. Recordamos esto: Dios juzga a su pueblo Israel por la falta de apego al evangelio, y la iglesia fue juzgada en Jesús, pero la iglesia también tiene que vivir en santidad. Punto 30, Ezequiel 30:19 dice: haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces aquí, en el momento de que escribe el profeta Ezequiel, Egipto todavía era un imperio más o menos fuerte, no tan fuerte como en otras épocas anteriores, pero aún era una nación poderosa, y dice Dios: yo voy a juzgar a Egipto porque no es un pueblo santo o un pueblo entregado a Dios. Va a haber un juicio a todas las naciones, aunque sean poderosas o no. Punto 31, Daniel 7:10: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces Daniel describe a Dios como juez y dice: es algo así tan impactante porque hay fuego que procede de él. O sea, es tan santo
tan perfecto, hace un juicio que no puede admitir ningún pecado y millares le asisten y le sirven. Habla entonces de ángeles que están sirviendo al Señor y también las personas que somos convertidas, que somos siervos de Dios, vamos a estar como siervos del Señor. Dice, y los libros fueron abiertos. Daniel 7 habla del juicio de Dios porque hay imperios que han fallado, que han caído, que se han levantado. Y habla incluso Daniel 7 del juicio final hacia el anticristo, lo que está el juicio que todavía estamos por ver en la escatología. Punto 32. Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. También nuevamente Daniel 7, este capítulo del juicio de Dios dice, el anciano de días es Dios el Padre, el Eterno, viene a hacer su juicio y dice, y se da el juicio a los santos del Altísimo, o sea, Él concede el juicio hablando de la justificación y la autoridad. En este momento, para que los santos del Altísimo juzguen a las naciones en su momento. El Nuevo Testamento habla de esto, que dice que los santos judíos y los santos en la iglesia pueden juzgar a las naciones en el tiempo final. Cuando estemos delante de Dios, toda la humanidad, la iglesia e Israel, que vivieron en justicia, pueden estar en ese juicio delante del Señor. Punto 33, Joel 3:2 dice, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas aparecieron en aquellas naciones y repartieron la tierra. Entonces, habla aquí cómo Dios va a juzgar así, el juicio de las naciones se llama. Va a juzgar a las naciones por haber tenido un trato y no adecuado con Israel, por haber masacrado, por haber acabado con la nación. Recordamos que el pueblo judío ha tenido tantos enemigos. Y en su momento Dios dice a cada enemigo que no fue justo, Dios va a llamarle a cuentas. Entonces es parte de ese juicio de Dios. Dice, punto 34, Habacuc 1:12, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, porque tú lo dispusiste, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces recordamos que Habacuc habla de Dios cuando está por venir el juicio con los babilónicos. Y dice, bueno, si los babilónicos son tan impíos, ¿por qué van a ser como usados para juzgar a Israel? Y ahí vemos la perfecta soberanía de Dios. Dios pone en disposición de quién juzga a quién. No importa nuestra perspectiva personal, Dios es perfectamente justo. Pero aquí Habacuc en el capítulo 1 reconoce que Dios es santo. Vemos como una intercesión, es como un diálogo entre el profeta y Dios. Dice, ¿no eres tú desde el principio? O sea, tú eres eterno. Oh Jehová, Dios mío, habla de la posesión de la fe. Tú eres mi Dios, santo mío. O sea, tú eres mi Dios y eres santo. No moriremos porque este juicio, porque tú lo dispusiste, roca mía, lo fundaste para castigar. Entonces ve Habacuc un poquito en esos 3 capítulos del libro, va vislumbrando como Dios como juez. No nos puso un juicio para destruirnos, sino para disciplinarnos. Dios no nos quiere acabar, nos quiere disciplinar. Solamente en el caso de la vida personal, cuando morimos en rebeldía contra el Señor, vendrá un juicio. Pero mientras nos arrepintamos y estemos delante del Señor, los juicios son para disciplinarnos. Vamos a ver ahora algunos textos del Nuevo Testamento. También tenemos aquí un buen número. Y vemos punto 2, Nuevo Testamento, etimología, la palabra griega crisis es el acto de juzgar. Punto 2, la palabra griega katakrima, que es condenación. Entonces son dos palabras muy usuales, así como las palabras hebreas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el acto de juzgar es crisis, a veces viene en muchos contextos, y katakrima, que es la condenación. Es el resultado del juicio cuando la gente no se arrepiente, viene entonces la condenación. Vamos a ver el contexto temático, que también son 34 versículos. Punto 1, Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí hace referencia a Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:7. Jesús cuando dice, no fue bueno delante de Dios que alguien asesine, pero cuando alguien ahora juzga o menosprecia a alguien más, también va a ser juzgado. En el Nuevo Testamento las reglas son más altas, reglas de santidad. Punto 2, Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Recordando Génesis 19:24-28, cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra con ese juicio de fuego, dice, bueno, las ciudades que han rechazado el Evangelio deben ser juzgadas, porque debían haber aceptado el Evangelio y no lo han aceptado. Entonces, hoy el Evangelio es una gran bendición, pero necesitamos aceptarlo para que no tengamos ese juicio terrible. Punto 3, Mateo 12:20, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Citando Isaías 42, del 1 al 4.
Dice ahí entonces que no va, el carácter de Jesús como juez no va a quebrar, no va a ser destructivo. El pábilo que humea es así como apagar algo que está muriendo, que está acabando. La caña cascada está debilitada. Dice, va a ser misericordioso. Jesús como juez va a ser misericordioso. Punto 4, Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. Entonces nuevamente Mateo 12, que habla de estos juicios de Dios, de Jesús como juez, dice, las palabras ociosas hablarán los hombres delante del Señor. Palabras ociosas, palabras sin sentido, estar hablando para ofender o hablando de una manera pues que no glorifica al Señor. Entonces dice allí, aún de nuestras palabras daremos cuenta delante del Señor. Punto 5, Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Hablando del juicio sobre Asiria, con el profeta Jonás, Mateo 12 tiene estos versículos, 3 versículos que hablan del juicio, que dice, bueno, si hubieran visto cómo pasó con Nínive, que cuando Jonás predicó un mensaje muy absurdo, muy sencillo, y se arrepintieron, y sin embargo hay más que Jonás hoy. O sea, Jesús vino ante los judíos y les predicó y le rechazaron. Entonces dice, y bueno, entonces los que estaban ahí en esa generación de Jonás fueron salvos por la misericordia de Dios y van a condenar a todas las naciones que no se arrepintieron. Entonces, sí, la actitud de la gente es muy importante. Aquí no habla de judíos, habla de los asirios. Punto 6, Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Recordamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es ofender y rechazar la obra del Espíritu Santo. Se dice así porque la única persona que nos lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Entonces, si la gente rechaza la labor del Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu Santo y entonces no se arrepiente. Por eso nosotros decimos, siempre hay que seguir predicando, que la gente se arrepienta, y la labor del que da la convicción para que la gente se arrepienta es el Espíritu Santo. Por eso dice, no les es perdonado, porque si rechazan a una persona que los lleva al arrepentimiento, están cerrándose las puertas ellos mismos de la vida eterna. Punto 7, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces habla de Jesús como el juez. Vemos mucho énfasis en el Antiguo Testamento, Jehová como juez. A veces parece el Padre, a veces es el Hijo o el Espíritu Santo, las tres personas. Pero en el Nuevo Testamento es muy definido cuando habla de un juez. En este caso dice que Jesús también es juez. El Padre le dio el juicio porque Él es el que salva a la humanidad. Y vemos a Jesús como juez, que es otro tema también. Punto 8, Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo, sino según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Entonces habla Jesús aquí de cómo Él va a juzgar a la humanidad, y dice que viene haciendo la voluntad del Padre. Jesús es juez porque hace la perfecta voluntad del Padre. Punto 9, Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces habla de Jesús como juicio en el sentido de quienes no quieren ver el Evangelio van a rechazar la única salvación, entonces no quieren ver. Y los que están ahora ciegos, que no tienen el Evangelio y lo reciben, van a ver. Entonces ahí la diferencia es eso, recibir el Evangelio nos hace ver para recibir la salvación. Y no querer ver el Evangelio, pues la gente se niega a la salvación. Punto 10, Juan 16:8, y cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Habla del Espíritu Santo. En Juan 16 dice, el que va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Cuando vino el Evangelio, ya Jesús fue crucificado, fue resucitado, empieza la predicación, y el que está convenciendo de pecado a cada persona, de justicia y juicio, el perfecto juicio de Dios que vemos en el Antiguo Testamento es el que se ve en el Nuevo Testamento. Es ahora el Espíritu Santo quien convence a la gente, como decíamos, por eso ese queda convicción de pecado. Punto 11, Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Está predicando el apóstol Pedro ante Cornelio, ahí en su casa, de aquel centurión romano, y dice, bueno, estamos predicando a Jesús, y Él es el que está puesto por juez de vivos y muertos. O sea, Jesús es el juez de vivos y muertos. En el Nuevo Testamento se da ese carácter a Jesús como el juez, es el ejecutor del juicio hacia cada persona. Punto 12, Hechos 24:25 dice, para disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahí Hechos 24, Pablo habla de una manera muy directa a Félix, este procurador romano, y cuando habló de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, o sea, está hablando de la justicia a una persona que aplicaba justicia
pues de una manera muy imperfecta en el Imperio Romano. Dice, Dios es perfectamente justo. El dominio propio, o sea, que te controles a ti mismo, y el juicio venidero, el juicio que vamos a tener, juicio eterno, para no salvación o para condenación, el juicio del gran trono blanco, dice ahí, entonces vas a tener que ser juzgado. Y Félix ya no quiso escuchar el mensaje y dice que, bueno, le dijo a Pablo, otro día te voy a escuchar. Punto 13, Romanos 1:32, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces, describiendo a la humanidad en pecado, dice aquí el apóstol Pablo, los que están cometiendo ese pecado están con juicio de Dios, pero no solamente lo practican, sino que se complacen. Eso pasa mucho con el pecado que se comparte. La gente que no quiere arrepentirse piensa que está haciendo bien, y esa forma de vida totalmente impía es de autocomplacencia. La gente se complace en lo que está haciendo. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, el juicio de Dios, esa es la continuación de Romanos 1, que presenta el pecado al hombre. Romanos 2 dice, el juicio de Dios es perfecto. Para los que practican estas cosas es según verdad. O sea, Dios va a juzgarles, no hay mentira, no hay injusticia, porque está dado el Evangelio. Ahí está en el Evangelio, en la predicación de la iglesia, Antiguo Testamento, lo que predicó Israel. La justicia que predicamos es un mensaje para que la gente se arrepienta y deben de arrepentirse. Entonces estamos dando un mensaje para que la gente venga al Señor, y quienes lo rechacen van a ser juzgados. Romanos 3:19 dice, pero sabemos con todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, nuevamente Pablo aquí dice, la ley dice cosas buenas para que los que la practican sean bendecidos, y toda boca se va a cerrar delante del Señor. Porque la ley que decía lo que es pecado nos está diciendo ya que cualquier conducta que tenemos, si es pecado, solamente la obra de Dios nos puede hacer arrepentirnos, y nadie puede delante de Dios pues argumentar que no conoció o que no sabía. Aún vemos la conciencia que tenemos como seres humanos, sabemos que está mal lo que estamos practicando, y entonces el juicio viene de parte de Dios. Punto 16, segunda a los Tesalonicenses 1:5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis a sí mismo. Entonces ahí habla Pablo a esta iglesia de Tesalónica y dice, estamos viendo que hay una demostración del justo juicio de Dios. En todo lo que predicamos, en el evangelismo, en la palabra, en la edificación, todo lo que estamos hablando tiene que haber justicia. Y dice, y las personas que son dignas de condenación están siendo evidenciadas por la justicia. La justicia que se predica en la iglesia, que se debió predicar en Israel, el Antiguo Testamento, viene a dar entonces un testimonio de la verdad. Es importantísimo nuestro testimonio como gente que está en santidad. Punto 17, 2 Timoteo 4:8, por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces Pablo está hablando ya del final de su ministerio en esa segunda carta a Timoteo, y dice, me está guardada la corona de justicia. O sea, ya tengo una aprobación de la justicia. Viví en santidad, hice lo que Dios quería que hiciera, y entonces tengo una justicia delante de Dios. Vemos ahí nosotros que el trabajo, la obra tan ardua que hizo Pablo, le llevó una seguridad. Dice, yo tengo ya una corona de justicia porque he servido al Señor. Me la va a dar el juez justo. O sea, Dios es un juez perfectamente justo. Dice, y no nada más a mí, sino a todos los que aman su venida. Habla de toda la iglesia. Todos los que son salvos y predican y están llevando palabra de salvación a otras personas van a ser bendecidos en ese día del juicio final. Punto 18, Hebreos 6:2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Habla en Hebreos como doctrinas muy fundamentales. Así dice, son tan fundamentales allí. Bautismos, bueno, predicamos la palabra de salvación y la gente se bautiza, ¿no? Imposición de manos, tenemos una autoridad para orar por sanidades y orar por los ministerios, y es una doctrina también muy pues digamos amplia en el Antiguo y Nuevo Testamento. La resurrección de los muertos es una doctrina básica porque pensamos que vamos a resucitar. Finalmente, gracias a que Jesús resucitó, nosotros esperamos resurrección. Y el juicio eterno también es una doctrina básica porque estamos predicando el juicio de Dios. Entonces, este juicio eterno es parte de las doctrinas fundamentales que se predicaron y que se tienen que seguir predicando. Punto 19, Hebreos 9:27, de tal manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces aquí el escritor de Hebreos dice que todas las personas van a morir una sola vez y luego viene el juicio de Dios. Entonces no hay manera de equivocarse, no hay manera de rechazar el evangelio, necesitamos estar. Aquí tenemos varios textos de Hebreos que nos dan un poco de luz sobre Dios como juez. Punto 20, Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Habla de los que se apartan del Evangelio. En esta parte de aquí, Hebreos 10:27 dice, los que creen en el Evangelio y se apartan van a tener una horrenda expectación de juicio, porque no se arrepintieron, permanecieron en su pecado, aunque oyeron del Evangelio, aunque estuvieron en algún momento de las cosas de Dios. Dice, bueno, si se apartan de Dios, van a ser considerados apóstatas los que se apartan. Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, de Dios es el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces habla aquí de una descripción de los que son justificados. Entonces los que son justificados se les habla primogénitos. O sea, una palabra así de mucho honor, el primer hijo, una bendición que se tenía con esos primogénitos en el contexto del escritor de Hebreos. Dice, los que están inscritos en el libro de Dios, en el libro del Señor. Y dice, el juez de todos les va a juzgar. Y dice, porque ellos van a ser hechos perfectos en ese juicio de Dios. Punto 22, Santiago 2:3 dice, porque juicio sin misericordia será aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces Santiago habla aquí de que el juicio de Dios va a hacerse con misericordia, porque nosotros estamos viviendo de la misericordia. Y estamos en la misericordia de Dios. Los que no quieren la misericordia de Dios rechazan y dice tendrán un juicio, porque no puede ser misericordia para los que rechazan el Evangelio. Santiago 5:9.23, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante a la puerta. Entonces Santiago dice de esas atrocidades que puede pasar entre los que se dicen creyentes, no tenemos que estarnos quejando. El juez va a estar, dice, a la puerta. Dios va a juzgar todo lo que se haya hecho, que haya sido injusto en contra de nosotros. Punto 24, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces aquí Pedro habla de esa justicia del Señor, dice, el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. O sea, nosotros que estamos en salvación, en bendición, tenemos que saber que nos va a juzgar. Vamos a ser juzgados en Cristo, tenemos que permanecer en Cristo, no apartarnos del Evangelio, de la justificación preciosa que nos ha dado el Señor. Pero entonces dice, los que no están con este pacto, ¿qué va a pasar con ellos? Punto 25, 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para reservarlos para el juicio. Entonces en la segunda carta también Pedro dice, bueno, los hombres vamos a ser juzgados. Si la gente no está en el Evangelio, no permanece, igual que los ángeles que rechazaron su dignidad como siervos de Dios y se rebelaron con Satanás, en prisiones de oscuridad, en condenación, dice, bueno, están reservados para juicio, también así los seres humanos. Si nos apartamos del Evangelio o no lo aceptamos, tenemos la misma expectativa de juicio. Punto 26, 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces dice que el pecado que tenemos en la humanidad trae una condenación también y un juicio. Va a haber un fuego que acabe con los elementos, la tierra misma, el universo desaparecerá, porque dice, nosotros somos en nuestra impiedad quienes hemos afectado con esa forma de vivir. Punto 27, 1 de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos esperanza en el día del juicio, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora es Juan el apóstol que dice, bueno, Dios ha perfeccionado su amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, gracias a que tenemos el amor de Dios, que somos salvos por la sangre de Jesús, tenemos confianza. La confianza es que la sangre de Jesús nos cubrió y estamos delante de Él como justificados. Y así como Él es, nosotros somos en este mundo. O sea, por la santidad y la obra del Señor, tenemos que traer la bendición del mundo predicando la palabra. Punto 28, Judas 15, para hacer un juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Entonces, nuevamente Judas, que habla del juicio de Dios, dice, para que todos estén bajo este juicio, van a tener que dar cuenta. Pero dice de una manera muy reiterativa, ¿no? Las obras impías que han hecho impíamente, y dice que sean convictos delante del Señor. Entonces, las personas que rechazan la palabra de perdón, la palabra de salvación de Jesús, no pueden ser borrados sus pecados por ningún otro medio. Delante de Dios están en condenación porque no quieren recibir la sangre de Jesús para lavar sus pecados. Punto 29, Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces Apocalipsis, Juan también describe al Señor, hablando de este cántico que se presenta delante de Dios, y dice, la hora de su juicio ha llegado. Dios va a juzgar en su momento. Ahí aún nada menos que el anticristo y a toda esta generación de la gran tribulación, dice, van a ser juzgados. Dice, y el cielo y la tierra, el que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas es el que ejecuta el juicio. O sea, Dios mismo viene ejecutando este juicio. Punto 30, Apocalipsis 24 dice, y vi tronos,
y se sentaron sobre ellos los que reciban facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es un texto precioso que habla de la justificación de la generación de judíos que van a estar perseguidos por el anticristo en la gran tribulación. Dice, las almas de estos decapitados están delante del Señor, porque ellos fueron decapitados por el testimonio de Jesús, no la de los demás mártires, nada más esos mártires que van a ser muchos, en este caso judíos en el tiempo del anticristo en la gran tribulación. Dice, no adoraron a la bestia. Vemos esa generación, no hay marca en su frente ni en sus manos. El 666 que decíamos, la marca del anticristo, que es la marca que exalta el hombre y la soberbia del hombre y lo que es satánico. Y dice entonces, y ellos van a reinar con Cristo 1000 años. Es una bendición muy, muy grande, porque esta generación, después de que el Señor la bendice, porque dieron su vida en la gran tribulación, van a tener reino con Jesús 1000 años. Tanto Israel como la iglesia. Veremos esto cuando Dios, si Dios permite que veamos el milenio. Israel y la iglesia tienen un papel delante de Dios en el milenio de bendición. Punto 31. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, el juicio de Jesús viene por las obras de la gente. Recordamos el juicio del gran trono blanco, donde cada persona, desde Adán y Eva hasta la última persona que vive en ese momento que sea de juicio delante del Señor, van a estar delante de Jesús. El que ejecuta el juicio en el Nuevo Testamento es Jesús. Y en ese juicio él dice, hay libros abiertos. Habla de una manera cultural para Juan. Lo más alto en ese momento eran los registros escritos. Dice ahí entonces, esos registros de la vida de la gente están delante del Señor. Delante del Señor. El libro de la vida de cada persona está delante de Dios. No se puede perder ninguna persona que no haya sido salva el registro de lo que hizo. Todo lo malo que hicimos, el pecado que hicimos, está ahí delante del Señor. Lo único es, el libro de la vida es otro libro. Por eso habla de varios libros ahí. Dice, los que están inscritos en el libro de la vida son los salvos. Entonces, los que están ahí, que se borró su pecado, que se borró su maldad, son los que están en ese libro de la vida delante del Señor. Por eso dice que no nos apartemos en ningún momento, que permanezcamos en ese libro de la vida. En la salvación con Jesús necesitamos estar firmes, porque el Señor nos ha perdonado, y en ese libro de la vida está el nombre de todos los santos. Quizás millones de santos que han estado delante del Señor, y no se borra su nombre, porque son fieles y están delante del Señor. Hermanos, muchas gracias por la atención.